Hoy te vamos a hablar de la mafia norteamericana con relación al gobierno de Delano Roosevelt. Esto es gracias a un pedido de un seguidor. Y ya sabes, si quieres que hable de otro más, de otro gángster o de otra mafia tan importante, lo que tú quieras, o tal vez de anime o una película o serie, pues déjamelo saber ahí en la caja de comentarios. Bien, vamos a hablar hoy de la mafia norteamericana con relación al gobierno de Delano Roosevelt. La relación entre la mafia norteamericana y el gobierno de Franklin D. Roosevelt fue paradójicamente la colaboración estratégica principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno estadounidense aceptó ayuda del AMPA, destacando el apoyo de Lucky Luciano para asegurar los muelles de Nueva York y facilitar la invasión de Sicilia en el año 1943. Los aspectos claves son los siguientes: la colaboración en la Segunda Guerra Mundial, invasión de Sicilia contra el nazismo también, y también el contexto de aquella época. Colaboración en la Segunda Guerra Mundial. Ante el temor a sabotajes nazis en el frente portuario y la necesidad de información sobre Italia, la inteligencia naval de Estados Unidos contactó a la mafia a cambio de ayuda. Y sí, quería contactar con Lucky Luciano estando en prisión, y Lucky Luciano colaboró con los aliados. Se atribuye a la mafia estadounidense por la invasión de Sicilia con la venia del gobierno, facilitación de contactos y apoyo logístico para la invasión aliada de Sicilia en 1943, conocida como la Operación Husky. Contra el nazismo, mafia judía e italoamericana contribuyeron a frenar la influencia de grupos pronazis en Estados Unidos como el American First Comings, que amenazaban la estabilidad interna durante el mandato de Roosevelt. El contexto de aquella época es la siguiente: que a pesar de los esfuerzos de fiscales como Thomas F. Bailey por combatir el crimen organizado, las necesidades bélicas generaron alianzas coyunturales. Aunque no existió una alianza formal, la administración de Roosevelt utilizó recursos y redes de crimen organizado para fines de seguridad nacional en momentos muy críticos. Vamos a darte una información más extensa. Y es que para entender la relación entre la mafia y la administración de Franklin D. Roosevelt, debemos analizar muy bien un periodo de pragmatismo extremo. No se trató de una amistad política, sino de una alianza de conveniencia táctica, nacida de la desesperación por la seguridad nacional durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Inframundo, llamada la Operation Underworld, tras el ataque de Pearl Harbor, el gobierno de Roosevelt temía que los puertos de la costa este, especialmente Nueva York, fueran blancos de sabotajes por parte de espías nazis o fascistas. Los submarinos alemanes U-Boats ya estaban hundiendo barcos frente a las costas estadounidenses. El problema era que el Servicio de Inteligencia Naval ONI no tenía ojos en los muelles controlados férreamente por los sindicatos vinculados a la mafia. La solución era que el gobierno hiciera contacto con Mayor Lenski, cerebro financiero de la mafia, para llegar a Lucky Luciano, quien cumplía una condena de 30 a 50 años en la prisión de Dannemora. El pacto: Luciano ordenó a sus hombres en los puertos que reportaran a cualquier actividad sospechosa y evitaran huelgas que retrasaran los suministros de guerra, y a cambio de esto se le mejoraron las condiciones carcelarias y se le prometió considerar su libertad a final de la guerra. Ese fue el pacto que tuvieron el gobierno con Lucky Luciano. La invasión de Sicilia, la Operación Husky, tiene un papel muy importante aquí la mafia. Y es que en 1943 Roosevelt y Churchill necesitaban invadir Italia. Sicilia era el punto de entrada lógico, pero el terreno era difícil y la población muy hostil. El papel de la mafia era que la inteligencia naval utilizó los contactos de Lucky Luciano en Sicilia. Los jefes locales, que habían sido perseguidos por Mussolini, proporcionaron mapas, rutas de suministro y facilitaron así la rendición de tropas italianas. El resultado, el resultado fue que la invasión fue más rápida y menos sangrienta de lo previsto. Al finalizar la guerra en 1946, Roosevelt ya había fallecido, pero su administración había sentado las bases para que el gobernador Thomas Dewey conmutara la pena de Luciano y lo deportara a Italia. El combate al nazismo interno fue que antes de la entrada formal en Estados Unidos en la guerra existía un movimiento pro-nazis como el German American Vote. Roosevelt necesitaba así neutralizar esta propaganda sin violar abiertamente las leyes de libertad de expresión. La fuerza de un choque en el que grupos de la mafia judía, liderados por figuras como Meyer Lansky y Benjamin Siegel,
fueron alentados informalmente por figuras políticas para reventar mítines nazis en Nueva York y otras ciudades. El mensaje enviado era que el gobierno de Roosevelt permitía que estos delincuentes usaran la violencia física contra los simpatizantes de Hitler, algo que el FBI no podía hacer legalmente de forma tan directa. Por eso buscaron a la mafia también. Y el fin de la ley seca en 1933, uno de los primeros actos de Roosevelt al llegar al poder fue impulsar la ley 21A enmienda, que puso fin a la prohibición. Impacto en la mafia. Esto causó un impacto fuerte. Y esto fue un golpe financiero directo para las familias criminales como la de Al Capone, que había construido imperios con el alcohol ilegal. Los efectos secundarios es que la mafia se vio obligada a diversificarse hacia el juego, la prostitución y eventualmente la infiltración en sindicatos legítimos, lo que irónicamente lo hizo más poderosos y difíciles de erradicar durante las décadas siguientes del mandato de Roosevelt. Nota histórica, y aunque la colaboración fue real, Roosevelt mantuvo siempre una distancia pública. El trabajo sucio lo gestionaba la Marina, ONI, y la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, precursora de la CIA. El papel específico de Meyer Lansky como intermediario o cómo cambió la suerte de la mafia en Italia tras la caída de Mussolini. Te voy a dar esos dos datos. Y esta es una de las partes más fascinantes en la historia moderna, donde el crimen organizado y la alta política internacional se entrelazaron para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y el mapa geopolítico de la posguerra. Meyer Lansky, el arquitecto y el puente hacia esto. Si Luis Luciano era el jefe con el poder, Meyer Lansky era el cerebro financiero y el diplomático. Lansky fue la pieza clave por una razón fundamental, su profundo patriotismo, motivado por su odio al nazismo debido a sus raíces judías y su pragmatismo empresarial. El reclutamiento fue la inteligencia naval. El capitán Charles Hayford, quien buscó a Lansky, sabían que no podían hablar con Luciano sin el consentimiento y la mediación de Lansky. La lógica del orden es que Lansky organizó patrullas de mafiosos en los muelles de Nueva York para vigilar a los trabajadores pro eje. Lo más importante fue que detuvo las huelgas bajo el gobierno de Roosevelt. Cualquier retraso en la carga de barcos era una tragedia nacional. Lansky se aseguraba así de que los sindicatos controlados por la mafia trabajaron a ritmos forzados. El cazador de nazis. Lansky coordinó ataques violentos contra German American Bonds. Él mismo relató años después que no quería que sus hombres mataran a los nazis para evitar problemas legales mayores con FDR, ya ustedes saben, sino que los hospitalizaran para enviar un mensaje claro. El AMPA estadounidense no toleraría la quinta columna alemana. El resurgimiento de la mafia en Italia tras Mussolini. Esta es quizás la consecuencia más irónica y duradera de la era Roosevelt. Benito Mussolini había casi aniquilado a la mafia siciliana mediante el prefecto de hierro, Cesare Mori, quien utilizó métodos brutales para encarcelar a miles de mafiosos, la mafia como libertadora. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Sicilia en 1943, llevaban consigo una lista de contactos proporcionada por la mafia de Nueva York. Los aliados necesitaban administradores locales que fueran antifascistas. De las celdas a la alcaldía, los oficiales de asuntos civiles del ejército estadounidense, más conocidos por sus siglas AMGOT, liberaron a cientos de mafiosos de las prisiones de Mussolini y los nombraron alcaldes, jefes de policía y hasta traductores. El caso de Colangelo Vicini fue muy conocido como Don Carlo. Fue nombrado alcalde por los aliados bajo el amparo de la administración de ocupación que restableció el poder de la mafia en toda la isla, presentándose así como el hombre que traía el orden y la comida a través del mercado negro, tras el caos del fascismo. Las consecuencias geopolíticas trajo el gobierno de Roosevelt y posteriormente el de Truman. Temían que Italia cayera en manos del comunismo tras la guerra. La mafia se convirtió así en un baluarte anticomunista. A cambio de reprimirlo los movimientos de izquierda en el sur de Italia, la mafia recibió una licencia táctica para operar, lo que les permitió así reconstruir su imperio, que sigue existiendo hoy bajo el nombre de la Cosa Nostra. El destino de Luciano fue que para 1945, con Roosevelt recién fallecido, el trato se cumplió, pero con una condición de limpieza de imagen para el gobierno: comunicación, deportación y el puente atlántico. Vamos por el número uno: conmutación.
el gobernador Thomas Dewey, quien irónicamente había sido el fiscal que encarceló a Luciano, conmutó su sentencia por servicio prestado a la nación, la deportación, para evitar el escándalo político de tener a un gran jefe criminal libre en Nueva York. Fue deportado permanentemente a Italia en 1946. El puente atlántico, que desde Italia, y gracias a la infraestructura que los aliados ayudaron a reconstruir, Luciano organizó la Conexión Internacional del Tráfico de Heroína, la famosa French Connection, uniendo los laboratorios de Marsella con los mercados de Estados Unidos. Y para concluir, te estarás preguntando, ¿y cómo esta alianza influyó en la creación de la CIA? O también cómo este mercado negro impactó en la posguerra en Italia. Bueno, esta evolución marcó el paso de una alianza de guerra temporal a una estructura de poder global que definió la segunda mitad del siglo XX. El pragmatismo de la era Roosevelt se transformó en una política de Estado durante la Gran Guerra Fría. La conexión mafia-CIA, el nacimiento del club. Tras la muerte de Roosevelt en 1945, la OSS, Oficina de Servicio Estratégico, se disolvió, pero sus redes y métodos dieron origen a la CIA en 1947. La inteligencia estadounidense heredó la convicción de que para luchar contra enemigos ideológicos como la URSS era necesario usar a los enemigos de mis enemigos. Anticomunismo en Marsella. A finales de los años 40, la CIA temía que el Partido Comunista francés tomara el control del estratégico puerto de Marsella. Para evitarlo, financiaron y apoyaron a los clanes de la mafia corsa. La infraestructura del tráfico. Los corsos, protegidos por la inteligencia occidental, utilizaron su control portuario para crear laboratorios de refinamiento de opio. Así nació la French Connection, la ruta que inundó Estados Unidos de heroína durante muchas décadas. Continuidad de los contactos. Muchos de los oficiales que trabajaron con Lucky Luciano en la Operación Underworld se convirtieron en figuras claves de la CIA, manteniendo líneas de comunicación abiertas con el crimen organizado para así obtener misiones de sabotaje y desestabilización en el extranjero. El mercado negro en Italia de la posguerra. La caída de Mussolini y el fin de la guerra dejaron a Italia en una situación de hambre y de abastecimiento total. La mafia fue así que instaló dice, la caída de Mussolini y el fin de la guerra dejaron a Italia en una situación de hambre y desabastecimiento total. La mafia instalada en el poder local por los aliados llenó este vacío. El monopolio de los suministros. La administración militar aliada llamada la AMGOTS, entregaba la distribución de alimentos, combustible y medicinas a los alcaldes locales, muchos de los cuales eran dons liberados. Estos desvivían así toneladas de suministro al mercado negro. Don Calo y los camiones aliados. Se dice que el jefe mafioso Calogero Vicini controlaba flotas enteras de camiones del ejército estadounidense para mover mercancía ilegales por toda Sicilia y el sur de Italia. El blanqueo de capitales. El mercado negro generó una acumulación de capital tan masiva que permitió a la mafia siciliana comprar tierras y empresas legítimas, infiltrándose así profundamente en la democracia cristiana, el partido que gobernaría Italia durante décadas con el apoyo de Estados Unidos. El gran legado, la Conferencia de La Habana, en el año 1946. Para cerrar este ciclo, es vital mencionar que ocurrió apenas un año después de la muerte de Roosevelt, en diciembre de 1946. La mafia celebró una cumbre histórica en el Hotel Nacional de Cuba. Luciano y Nesky se reúnen así. Lujo Luciano, ya deportado, viajó secretamente a Cuba. Mayer Lenski fue el anfitrión y el objetivo era organizar ahí el tráfico global de drogas y las inversiones en casinos. La tolerancia gubernamental, a pesar de ser un criminal deportado, Luciano operó en Cuba bajo la protección de políticos locales aliados de Estados Unidos. La cumbre consolidó a la mafia como una corporación multinacional que ya no necesitaba a Roosevelt, pues había aprendido a ser útil para el sistema de inteligencia estadounidense en el tablero de la Guerra Fría. Hay un dato curioso, que la relación fue tan profunda que décadas después, cuando la CIA planeó los intentos de asesinato contra Fidel Castro en Cuba, los primeros contactos que buscaron fueron nuevamente los herederos de Meyer Lansky y la red de Lucky Luciano. Para cerrar este círculo histórico,
Pasamos de las grandes estrategias de guerra a las consecuencias directas en las calles, el poder político en Broadway y la tragedia de la adicción en los barrios. Frank Costello, el primer ministro del AMPA, si Lucky Luciano era el estratega en el exilio, Frank Costello fue quien ejecutó la visión de la mafia dentro de la maquinaria política de Nueva York, Tammany Hall, durante y después de la era de Roosevelt. El poder político costeño perfeccionó la técnica de comprar jueces, policías y políticos. A diferencia de Alfonso Capone, Costello no usaba la violencia como primera opción, prefería el soborno y el favor político. Su influencia en el Partido Demócrata. Se decía que nadie podía ser nombrado juez en Nueva York sin el visto bueno de Costello. Esta red de protección fue la que permitió que la mafia operara con casi total impunidad mientras el país se concentraba en la recuperación económica tras la Gran Depresión y la guerra. El rostro respetable, Costello se presentaba como un hombre de negocio legítimo, lo que dificultó que el gobierno lo persiguiera hasta las famosas audiencias Kefauver de 1950, donde su imagen televisada, solo sus manos nerviosas, reveló al público la existencia real de un gobierno en la sombra. La heroína, el precio de la alianza, las consecuencias más oscuras de la colaboración entre la inteligencia de Estados Unidos y la mafia fue la inundación de estupefacientes en las ciudades norteamericanas, la ruta de la seda y la heroína. Gracias a la CIA y el gobierno de ocupación en Italia, habían rehabilitado a mafia siciliana y a los clanes de Marsella. Las rutas comerciales quedaron libres de controles. El opio venía de Turquía, se refinaba en Marsella French Connection y llegaba a Nueva York. Impacto en la sociedad de los 50. Mientras el país vivía el sueño americano de la posguerra, los barrios más pobres, especialmente las comunidades afroamericanas y latinas, sufrieron el primer gran brote de adicción a la heroína. La paradoja del control. El gobierno que había usado la mafia para ganar la guerra ahora gastaba millones en intentar detener la droga que sus propios aliados logísticos estaban importando. El legado de la era de Roosevelt, mafia. Esta relación cambió para siempre la naturaleza del crimen organizado, de bandas callejeras a corporaciones. La mafia aprendió que ser útil al Estado, especialmente en inteligencia y anticomunismo, les otorgaba una capa de protección invisible. La corrupción sistemática, la infiltración en los sindicatos portuarios y de transporte, validada así por la necesidad bélica, se volvió un cáncer estructural que en Estados Unidos tardó décadas en combatir. El modelo de la CIA del crimen fue el éxito de la operación del Underworld. Sirvió así de la plantilla para futuras operaciones de la CIA en Vietnam, en Triángulo de Oro y Centroamérica, donde se repitió el patrón de usar traficantes locales para fines geopolíticos. En resumen, la administración de Roosevelt abrió una caja de Pandora por pura necesidad militar, cuyas consecuencias sociales y políticas marcaron profundamente el siglo XX.